Muy buenos días, MaxiWorld les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a analizar el impacto jurídico y operativo de las reformas a la ley aduanera. Primero que nada quiero compartir con ustedes lo que es la jerarquía de leyes, mejor llamado como el principio de supremacía constitucional. Este principio está consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y me dice en este orden sucesivo es el que lleva el marco jurídico mexicano y por supuesto el comercio exterior y ninguna rama del derecho está exento de ello. En la doctrina se le conoce como pirámide de Kelsen. Para quienes no sean abogados, con mucho gusto se los explico. Hans Kelsen, que es la persona que están viendo aquí en fotografía, fue un abogado austriaco y él nos dijo, todos los marcos jurídicos de todos los países se dividen en la siguiente manera. Lo ilustró en una pirámide y en la cúspide de la misma, en el caso de México, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa eso? Nada por encima de la Constitución. Caso contrario, estamos hablando de algo inconstitucional, llámese un acto, un ordenamiento. Después vienen los tratados internacionales. Aquí englobamos todos, no nada más estamos hablando de los de libre comercio o los acuerdos de complementación económica. Tenemos a los tratados de cooperación mutua, de intercambio cultural, para evitar la doble tributación, navegación aérea, navegación marítima, delimitación de fronteras, el que puedan imaginarse. Posteriormente vienen las leyes federales. Ejemplo de ellas, la ley aduanera, Código Fiscal de la Federación, Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Ley de Aviación Civil, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, por citar algunos ejemplos. Posteriormente tenemos a los decretos, los más famosos aquí en el medio del comercio exterior, el decreto IMEX y el decreto por el cual se autoriza la devolución del pago del impuesto general de importación a los exportadores mexicanos, conocido en el argot aduanero como decreto drawback o programa drawback. En un ejemplo práctico les voy a explicar en qué consiste el mismo. Luego vienen los reglamentos. Aquí viene el reglamento de la ley aduanera, reglamento de la ley del IVA, reglamento interior del SAT. También aquí se contemplan las reglas generales de comercio exterior que emite el SAT y las reglas y criterios de carácter general que emite la Secretaría de Economía. Y de igual manera aquí se encuentran las normas oficiales mexicanas, que han de recordar son también regulaciones no arancelarias, así contempladas por la Ley de Comercio Exterior. Luego vienen los ordenamientos locales. ¿Cuáles son estos? El marco jurídico de las entidades de la República, su constitución y las leyes que de ella emanen. En la base de la pirámide tenemos a las normas individualizadas, que no es otra cosa que las sentencias, resoluciones administrativas y contratos. Vamos a ver cada ejemplo de uno de ellos. La sentencia: si a mí me determinan un crédito fiscal y lamentablemente pierdo el juicio, entonces yo soy el único obligado a pagar esa contribución. Lo mismo sucede en el caso de un recurso de revocación. Si lo impugné por la vía administrativa, valga la redundancia, tendré una resolución administrativa en mi contra en la cual se confirma ese acto. Y un contrato, pronta referencia, uno de compraventa. Yo vendo mi coche, usted me lo va a comprar, usted está obligado a pagarme el precio pactado y yo estoy obligado a entregárselo. No va a intervenir nadie más. Esta jerarquía de leyes debe de respetarse de orden sucesivo, de orden jerárquico estrictamente, pero aquí hay una observación muy importante. Existe también el principio pro homine pro persona, consagrado en el artículo primero de nuestra Carta Magna y en diversos tratados internacionales. Palabras más, palabras menos, este principio me indica: si una norma de inferior jerarquía te reconoce un mejor derecho que una norma de jerarquía superior, vas a aplicar esa que te reconoce un mejor derecho. Y aquí vamos a un ejemplo. Si gustan seguirme en la diapositiva, tenemos a los decretos, el que les comenté, el decreto drawback y los tratados internacionales. En concreto, el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que me dice, si tú, por ejemplo, en nuestro caso, productor o exportador mexicano, vas a venderle a Estados Unidos y a Canadá y le vas a agregar insumos importados que no sean de la región de la zona Telecán, estás obligado a pagar ese IJI sin derecho a que se te devuelva.
Vamos a suponer que voy a mandar un lote de mesas. Para hacer cada mesa yo ocupo elementos de México, elementos de Canadá y a lo mejor traigo insumos de Rusia y de Corea del Sur, con los cuales por el momento yo no tengo un tratado de libre comercio. Consecuentemente voy a pagar los aranceles, mejor llamados impuesto general de importación, en razón del ingreso de esas mercancías. A la luz del Telecán me dice que no se me puede devolver ese IGI pagado por las mercancías o insumos de Corea del Sur y de Rusia. Sin embargo, el decreto drawback me indica lo contrario, es decir, sí se me pueden devolver. Aquí yo preparo mi formato de pedimento de rectificación, le anexo el pedimento de importación de esos insumos, el pedimento de exportación con lo cual se fue a la venta a Estados Unidos y o a Canadá, y preparo un escrito en formato libre respetando los requisitos de ley, solicitándole a la Secretaría de Economía se me aplique ese beneficio para que yo pueda recuperar el pago del impuesto general de importación. ¿Cómo nace una ley? Deriva de un proceso legislativo. Comienza con una iniciativa, sigue con una discusión, después se aprueba, viene una sanción, se publica en el Diario Oficial de la Federación, viene un periodo conocido como vacatio legis y la iniciación de vigencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Iniciativa, ¿quiénes la pueden presentar? El presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este proyecto, esta iniciativa es discutida en el Congreso de la Unión, entiéndase Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que conforman el Poder Legislativo Federal. Una vez que esta es aprobada, se sanciona. En este lapso puede ser vetado por el presidente de la República, es decir, que no pase a ser sancionado porque hay observaciones por parte de él. Sin embargo, no siempre es así, y una vez que es sancionado, sinónimo de aprobado, de ya darle luz verde, es publicado en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos transitorios, esa ley o reformas a alguna ley me van a indicar cuándo entran en vigor. En el caso de las reformas a la ley aduanera que estamos analizando, me indica que van a tener una vacatio legis de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente en que son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, vacatio legis es el periodo pendiente en que entra en vigor una ley o reformas que se le hagan a un ordenamiento jurídico. Y ya viene la iniciación de vigencia, que se explica por sí misma. ¿Cuándo va a entrar en vigor esa ley? Comencemos ahora sí con el análisis a la iniciativa de reformas a la ley aduanera. El artículo primero me indica también a las agencias aduanales como sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley aduanera. Como sabrán, hay diversos sujetos de comercio exterior, como es el importador, el exportador, el agente aduanal y el transportista, y aquí se le va a agregar a los agentes aduanales. Vamos a mencionarlo de forma muy general. En el transcurso del desarrollo de este análisis que hagamos, ya haremos un análisis de fondo para entender qué son las agencias aduanales. Esto en razón de la creación de la figura de las agencias aduanales, que se le ha estado conociendo en el argot aduanero como patentes corporativas. En este caso se propone la derogación de los preceptos legales que estamos viendo aquí, que se refieren al derecho a constituir sociedades por parte de agentes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios, la obligación de dar aviso a la autoridad al constituir una sociedad, así como de la causal de cancelación de patente asociada a la prohibición para la transmisión de derechos de la patente en relación con esas sociedades. ¿Por qué? En razón de que esta persona jurídica ya actuará como tal, como sujeto de comercio exterior. Este mismo artículo primero me señala que la figura de la agencia aduanal no es otra cosa que una persona moral conformada al menos por un agente aduanal que podrá realizar el despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior en nombre y por cuenta del importador o exportador. ¿En cuáles? En los términos y condiciones que señala la ley aduanera y a través del otorgamiento de una autorización que al efecto expida el SAT. Ojo, esto es diferente a la patente del agente aduanal. Va a ser una autorización para una persona moral a efecto de que pueda actuar como agencia aduanal.
Con esto hay que tener cuidado porque los agentes aduanales que deseen integrarse a una agencia aduanal deberán presentar solicitud ante el referido SAT, que contará con un plazo de 3 meses máximo para resolverlo conducente. Y en la exposición de motivos se comenta que esto se plantea con el objeto de reconocer y fomentar las inversiones que los propios agentes aduanales han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo en sus propios negocios para la atención del comercio exterior en México, y que con esta medida, además de brindar un esquema que permita la continuidad de dichas inversiones, aún ante la ausencia del agente aduanal por muerte o incapacidad, en los casos que se proponen en la presente iniciativa, se brinda a los actores del comercio exterior la certidumbre de la continuidad de sus propias operaciones. El artículo 2, que nos establece diversas definiciones a tomar en cuenta, se agregan 4 fracciones más. Vamos a analizar estas 3 que son las que nos interesan. La fracción 19 me habla de lo que es el retiro voluntario. Se define como la renuncia definitiva e irrevocable a los derechos que concede la patente de agente aduanal. Aquí las palabras clave son definitiva e irrevocable. Si yo me retiro de forma voluntaria para actuar como agente aduanal, ya no se puede revocar ese retiro, es en definitivo. La fracción 20 me dice qué es una agencia aduanal. No es otra cosa que una persona moral autorizada para promover el despacho aduanero de las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros que se contemplan, como ustedes lo saben, en el artículo 90 de la ley aduanera. Fracción 21, agente aduanal es la persona física autorizada mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. La fracción quinta contempla una reforma sumamente importante, ya que me dice que las multas se van a calcular considerando las contribuciones sin la actualización correspondiente. Cuando transcurría el plazo para que yo pudiese pagar en tiempo una multa, una sanción, la multa se actualizaba por el transcurso del tiempo. Para ello tomábamos en cuenta el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior, del mes inmediato anterior al más reciente, dividiéndolo entre el índice nacional de precio al consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo. El resultado es el factor de actualización, el cual multiplicábamos por el monto histórico de la multa y ahí se obtenía, valga la redundancia, la multa actualizada. En este caso ya el artículo 5 me establece que las multas se van a considerar sin la actualización correspondiente de contribución alguna y a su vez las multas tampoco se van a actualizar, lo cual implica también un beneficio, un ahorro en el pago que se tengan que hacer por infracciones o sanciones cometidas a la luz de la ley aduanera. El artículo 6 me dice que una vez generado el e-document correspondiente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digitalizado ha sido recibido por el sistema electrónico aduanero en la fecha y hora que obre en el aviso consignado. Recordemos, yo digitalizo mi documento, llámese un permiso, una autorización, una carta, la que sea de exención de NOM o de aceptación y cesión de derechos, y se tiene que generar un acuse de recibido por parte del sistema electrónico aduanero, todavía mal llamado ventanilla única o BUSEM, y ese acuse de recepción va a generar un número que va a ser mi e-document. Y como aquí lo indica, se va a presumir, salvo prueba en contrario, que ha sido recibido por el SEA. El artículo 14 me dice: los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o fiscalizado, incluso a través de una ruta confinada, o de un inmueble ubicado o colindante con un recinto portuario, incluida su zona de desarrollo, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al SAT la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios se va a denominar recinto fiscalizado autorizado. Ahí tenemos otra nueva figura jurídica que están haciendo, y esto va a colación de los recintos fiscales, los recintos fiscalizados y los recintos fiscalizados estratégicos.
El artículo fracción 15, ¿qué nos dice su fracción cuarta? Que la compensación de contribuciones se aplicará a partir de la fecha en que la autoridad aduanera haga del conocimiento al recinto fiscalizado que la mercancía queda bajo su custodia y hasta que le notifique su liberación al propietario, donatario o consignatario en los supuestos siguientes. Primero, tratándose de mercancía que haya pasado a propiedad del Fisco Federal hasta que deba ser retirada por el SAE. Segundo, cuando las mercancías sean retiradas por los asignatarios, donatarios, quienes contarán para tales efectos con un plazo de hasta 10 días, contados a partir de la firma del acta de asignación o donación, tratándose de las mercancías de las que disponga el SAT. Tercero, en la fecha en que se instruya al recinto fiscalizado la destrucción de dichas mercancías. Artículo 16. Requisitos para prestar el servicio de prevalidación. La prevalidación, digamos que es un visto bueno previo antes de que se pague el pedimento. Y esto es una concesión que se les da a personas morales que, entre otras cuestiones, deben de cumplir con unos requisitos y los que se reformaron van a ser los que vamos a ver enseguida. Tener 2 años de experiencia prestando los servicios que se vayan a autorizar. Segundo, tener un capital social pagado de por lo menos 2.488.410 pesos. Siguiente, cumplir con los requisitos de procedimiento que establezca el SAT a través de la convocatoria que para estos efectos se publique en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 17 me habla del costo del gafete electrónico de identificación. Este será de 200 pesos y dicho aprovechamiento se va a destinar para el fideicomiso público para el programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras. Este precio no se puede modificar ya que viene consagrado en una ley. Vamos al artículo 36A, que como ustedes saben me habla de los documentos que se le deben de anexar a mi pedimento de importación y a mi pedimento de exportación respectivamente. No hay grandes cambios de fondo, lo que les puedo decir es que se cambia la palabra factura por CFDI, se agrega un inciso F a la fracción primera que me indica que se deberá de adjuntar al pedimento de importación el dictamen emitido por las personas morales autorizadas por el SAT para avalar el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías, o en su caso el certificado vigente que avale que los mecanismos de medición con los que cuenta el importador están debidamente calibrados. Ojo, ya que esto solo aplicará en los casos señalados por el SAT mediante las reglas generales de comercio exterior y cuando se requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados de acuerdo a la naturaleza de la mercadería que así lo requiera. Cabe señalar que estas reglas de comercio exterior aún no se publican adecuadas a la iniciativa de reformas a la ley aduanera que estamos estudiando. En la fracción segunda, para el caso de exportación, otra vez se cambia la palabra factura por CFDI. Vamos al artículo 37A, que me habla del procedimiento y requisitos a cumplir para los interesados que elaboren un pedimento consolidado. Primero que nada me indica que debo de transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero en documento electrónico la información referente a las mercancías que se vayan a importar o que se vayan a exportar empleando la firma electrónica, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Se va a considerar que la información fue transmitida y efectuada por la persona a quien correspondan estas, ya sea del importador, del exportador, del agente aduanal, de la agencia aduanal o sus mandatarios autorizados. Si se fijan, aquí viene ya también contemplado la agencia aduanal, que por supuesto va a tener una firma electrónica. Ya es una persona moral, como lo habíamos dicho, sin embargo ya va a tener más derechos y más obligaciones que los contemplados en la doctrina. Ya se le reconoce mayor personalidad jurídica al grado de que, insisto, ya se le considera un sujeto más del comercio exterior. Debo de someter las mercancías al mecanismo de selección automatizado, conocido en el argot aduanero como SAI, todavía por costumbre, y en lugar de pedimento voy a presentar un dispositivo tecnológico o medio electrónico, el aviso consolidado. El dispositivo, que puede ser un celular, un Nextel, una tableta o medio, deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa al aviso consolidado,
salvo en los casos en que se debe de presentar una impresión del citado aviso consolidado, el cual llevará impreso en el código de barras, y esto lo vamos a saber de acuerdo a los términos y condiciones que establezca el SAT mediante reglas generales de comercio exterior. Transmitir en documento electrónico el pedimento consolidado cada martes, en donde consten todas las operaciones realizadas durante la semana anterior, lo cual abarcará de lunes a domingo. Aquí me detengo un momentito, porque como recordarán, existe el beneficio para las empresas que cuentan con certificación en materia de IVA y en materia de IEPS, rubro AAA, en donde van a hacer este descargo cada mes, más no cada semana. Vamos a esperar cómo lo va a definir el SAT en las reglas generales de comercio exterior, que se van a adecuar a estas reformas a la ley aduanera. Aún no son publicadas las referidas reglas. Posteriormente me indica anexar al pedimento y a la transmisión electrónica los documentos a que hacen referencia a los artículos 36 y 36A de la ley aduanera. ¿Cuáles son? Recordemos los que se le tienen que anexar a mi pedimento. Retomamos el artículo 36, que es sumamente importante porque me dice que el pedimento ya debe de ser completamente electrónico, ya no va a haber nada en papel, y esto se va a establecer en las multicitadas reglas generales de comercio exterior. Artículo 40, que me dice que los trámites relacionados con el despacho de mercancías lo podrán promover los importadores y exportadores a través de los agentes aduanales, a través también de las agencias aduanales o por sí mismos, por medio de quién, del mal llamado representante legal aduanero, que en realidad es un apoderado legal con facultades para poder llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías. Artículo 41. El agente aduanal será el representante legal del importador o del exportador en los siguientes casos. Fíjense bien. Primero, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que se lleven a cabo dentro del recinto fiscal. Siguiente, tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías. Cuando se trate del acta o el escrito de hechos a que se refieren los artículos 150 y 152 de la ley aduanera, es decir, cuando se inicia un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, o cuando se inicia un PACO, procedimiento administrativo de omisión de contribuciones. Tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud del despacho. Lo innovador es que las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y exportadores, así como a los representantes a que hace referencia este artículo, los cuales ya vimos quiénes son, de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despacho aduanero fuera del recinto fiscal. Eso ya nos da mayor seguridad jurídica, porque había ocasiones en que terminaba el despacho aduanero, resulta ser que había un acta de PAMA, un acta de PACO, llegaba la resolución definitiva y se la notificaban al agente aduanal, pero el importador o el exportador se quedaba perdido, y esto en ocasiones a veces hay que reconocerlo por descuido de la propia autoridad, que se le hacía suficiente con notificarle al agente aduanal, pero lo que no se tomaba en consideración a fondo es que pudiera ser que el agente aduanal resultare absuelto de alguna omisión, y en contraste al importador, a él sí se le determinaba un crédito fiscal, lo cual por supuesto afectaba su patrimonio. Vamos a analizar ahora el artículo 43, que me indica cuando el mecanismo de selección automatizado de la aduana, donde se vaya a llevar a cabo el despacho de mercancías, determine que se debe practicar el reconocimiento aduanero, así será. Caso contrario, las mercancías podrán salir libremente del recinto fiscal, pero ojo, esto no significa que se vayan a limitar las facultades de la autoridad aduanera. ¿A qué me refiero? Si ya voy a salir del recinto fiscal, entiéndase la aduana o patio fiscal, como también se le denomina, la autoridad está en su facultad de emitir una orden de verificación de mercancía en transporte, y si llegara a hacer eso, me van a regresar al área de reconocimiento aduanero para revisar la mercancía o sus documentos, o ambas cosas. La autoridad podrá apoyarse con dictaminadores aduaneros. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el reconocimiento aduanero, por medio de tecnología no intrusiva. La gente que es más joven, que ya no estuvo operando en la aduana
a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, probablemente no lo sepan, pero sí llegaron a escucharlo. Y las personas que ya están familiarizados con eso recordarán que existía el segundo reconocimiento y se contemplaba la figura del dictaminador aduanero. El segundo reconocimiento, explico brevemente, era una concesión a particulares para que pudiesen llevar a cabo el reconocimiento aduanero de las mercancías, pero ojo, no eran autoridad. Eran un apoyo para la misma y si detectaban alguna irregularidad, mandaban un acta informativa para que a su vez la autoridad aduanera entonces ya iniciara el procedimiento correspondiente, llámese PAMA, llámese PACO. Aquí en este caso no hablamos propiamente de un segundo reconocimiento, va a seguir siendo un reconocimiento aduanero único, de lo que sí es que se van a apoyar con particulares con la respectiva concesión que tengan la tecnología adecuada a efecto de que se pueda llevar a cabo la revisión de mercancías con tecnología no intrusiva. Pronta referencia, equipo de rayos X, por citar un ejemplo. Me dice también que de no practicarse el reconocimiento aduanero, las mercancías se deben devolver de inmediato, salvo en los casos en que haya de por medio una cuenta aduanera de garantía pendiente de exhibirse. En un momento más vamos a explicar qué es esta cuenta aduanera de garantía. Artículo 47 me habla del procedimiento que se denomina confirmación de criterio. Aquí me indica que en cualquier momento se podrá presentar consulta a las autoridades aduaneras para conocer la clasificación arancelaria de las mercancías, incluso cuando consideren que puedan clasificarse en más de una fracción arancelaria, anexando en su caso muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria. ¿Cómo lo hago? Elaboro un escrito con los requisitos de los artículos 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación, lo presento ante la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, perteneciente a la Administración General Jurídica del SAT. Si hay una duda en esta clasificación arancelaria, pues ellos van a tener 4 meses para resolverme. En el dado caso de que yo no reciba una respuesta, se entenderá que es una negativa ficta, es decir, que están resolviendo en mi contra. El artículo 48 me habla de consulta de clasificación arancelaria, que es otra cosa distinta a la confirmación de criterio, porque aquí yo quiero contemplar o más bien consultarle a la autoridad en qué fracción arancelaria se debe de clasificar una mercancía. Aquí no hay duda en una o más, sino que yo le digo a la autoridad, dime en dónde puedo clasificar este producto. Ahí el plazo se reduce, el plazo de respuesta de la autoridad, de 4 meses a 3 meses. Igual, para presentar esta promoción, debo de cumplir con los requisitos anteriormente señalados para el procedimiento de confirmación de criterio. Artículo 50. Para el caso de los pasajeros en vuelos internacionales o los que ingresen de región y franja fronteriza al resto del territorio nacional. Me dice que el SAT determinará a través de las reglas generales de comercio exterior los supuestos en que no será necesaria la presentación de la forma oficial ni la activación del mecanismo de selección automatizado, sin que esto limite, por supuesto, las facultades de inspección, revisión, vigilancia y comprobación de las autoridades aduaneras, así como tampoco la imposición de sanciones correspondientes. El artículo 53 me indica, también serán responsables solidarios del pago de impuestos al comercio exterior y demás contribuciones y cuotas compensatorias que se causen en razón de la importación o exportación de mercancías las agencias aduanales. Es lo que les comentaba hace un momento, ya se les reconoce mayor personalidad jurídica y van a ser sujetos de derechos y obligaciones, pero ya no se van a ir en contra del representante legal como solía hacerse en ocasiones pasadas. Y esto lo tomamos del derecho penal en razón de las reformas que hubo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ya la persona jurídica o la persona moral, como se le conoció por mucho tiempo, era responsable también de la comisión de un delito. Si bien es cierto, no puede actuar como tal, eso es imposible materialmente hablando, si hay una o varias personas físicas que emplean a la empresa para poder llevar esos actos delictivos. Y en razón de ello, el juez de lo penal puede ordenar su disolución en razón de que con ellos se está ocasionando un daño. ¿Por qué? Porque, insisto, esta persona jurídica fue utilizada como medio para poder consumar el acto delictivo.
Y en materia administrativa, en concreto el derecho aduanero, que es el que estamos estudiando ahorita, las agencias aduanales, también personas jurídicas o morales, no van a ser la excepción a este principio general de derecho reconocido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 54, como recordarán, me habla de la responsabilidad solidaria del agente aduanal y las limitantes a la misma. Bueno, aquí también se va a incluir a las agencias aduanales que van a ser responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Asimismo, también como se reconoce la responsabilidad solidaria, también va a haber las mismas limitantes para las agencias aduanales. Artículo 59. ¿Cómo se va a integrar el expediente de comercio exterior y entrega de documentos al agente aduanal y a las agencias aduanales? El expediente de comercio exterior se va a integrar por los documentos que me señala el artículo 36A de la ley aduanera y también la manifestación de valor para el caso de importación nada más. Hay que tener mucho cuidado con esto porque por increíble que parezca, al día de hoy no todas las importadoras y no todas las exportadoras tienen integrado este expediente, lo cual puede traerles muchos problemas, desde una simple infracción hasta que se inicie una averiguación previa por parte del Ministerio Público, previa querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se lleve a cabo la investigación y se dé inicio al proceso penal correspondiente en el dado caso de que se presuma la comisión de un delito. El artículo 89 de la ley aduanera, como recordarán, me habla de los supuestos de rectificación de un pedimento. Aquí me establece, valga la cacofonía, requisitos y condicionantes para poder rectificar un pedimento. Quedan iguales, nada más en su penúltimo párrafo se menciona que si el mecanismo de selección automatizado de la aduana determina que deba practicarse el reconocimiento aduanero o cuando haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, entiéndase reconocimiento aduanero, visita domiciliaria, por ejemplo, ya en el caso de que estén visitándome en mi domicilio, no procederá la rectificación del pedimento sino hasta que concluyan dichos actos y la autoridad no haya encontrado alguna irregularidad sobre los datos asentados en el pedimento. Aquí me quiero detener tantito para señalar un beneficio que se me contempla en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que me habla de mi prerrogativa de autocorrección. Palabras más, palabras menos, yo puedo autocorregirme en cualquier momento, aún estando, fíjense bien, en facultades de comprobación. Y aquí estamos viendo que hay un conflicto de leyes. ¿Cuál es el que va a aplicar? El que me reconoce el mejor derecho. Invariablemente, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, bajo el principio pro homine pro persona. La autoridad en reconocimiento aduanero no te lo va a permitir, eso es una realidad, y va a estar arrojando alerta en el prevalidador para que no te permita rectificar hasta que el reconocimiento aduanero haya terminado o esa facultad de comprobación de revisión que derivó de una orden de revisión de mercancía en transporte concluya, también va a arrojar ese error. Sin embargo, aquí estamos reconociendo, más bien analizando un derecho que se reconoce en la ley de la materia, que es la referida Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Continuamos con el artículo 100A, que me dice: se autorizará de igual manera a las personas físicas, además de las morales, que intervienen en la cadena logística como prestadores de servicios, para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, siempre que cumplan con los requisitos señalados por el SAT mediante las reglas generales de comercio exterior. El artículo 100B, en concreto las fracciones sexta y séptima, me habla de entre los beneficios que disfrutarán los operadores económicos autorizados son los siguientes. Primero, la reducción de multas y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del despacho aduanero, en forma espontánea o durante el ejercicio de facultades de comprobación, en los términos y condiciones que establezca el SAT mediante reglas generales de comercio exterior. Otras medidas de simplificación y facilitación del despacho aduanero previstos
en la ley aduanera o en las reglas generales de comercio exterior. El artículo 101A se deroga. ¿De qué me hablaba? De la regularización de mercancías cuya importación temporal se hubiera vencido. ¿Por qué? Porque el artículo 101 me establece ya la regularización en general, tanto para mercancías que no cuentan con documentación que acredite la legal estancia de la mercancía, como de importaciones temporales ya vencidas. Artículo 107. El SAT podrá, mediante las reglas generales de comercio exterior, determinar los casos en los que no se va a necesitar un pedimento para la importación temporal de mercancías ni para su retorno, y se va a establecer en las mismas la forma oficial en que deban de presentarse. En concreto, esto será en el anexo 1A, donde vienen todos los formatos contemplados para poder dar cumplimiento a la ley aduanera. Además, indica que no será necesaria la presentación de pedimento cuando se presente otro documento con el mismo fin, es decir, algo similar previsto en algún tratado internacional del cual México sea parte. Vamos ahora con el artículo 144, que me habla de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Primero que nada, la fracción quinta me indica que debe de cerciorarse que en el despacho aduanero los importadores, exportadores, agentes y agencias aduanales deberán cumplir con los requisitos legales respecto del equipo requerido para promover el despacho aduanero electrónico. Fracción novena, inspeccionar y vigilar, así como revisar permanentemente en forma exclusiva el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, para la cual podrá apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio o servicio con que se cuente, incluso en el dictamen aduanero. Me permití resaltar la palabra podrá, porque hay una tesis de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, en donde me indica que la palabra podrá, contemplada en una ley, para la autoridad será sinónimo de deberá, es decir, no es optativo sino obligatorio. Caso contrario, para el particular, la palabra podrá sí es optativa. Vamos con la fracción decimoprimera. Verificar en forma exclusiva durante su transporte la legal estancia, importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, incluidos los recintos fiscales, para lo cual podrá apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio o servicio con que se cuente, incluso en el dictamen aduanero. Fracción 21ª, otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y extinguir las patentes de los agentes aduanales. Fracción 22ª, otorgar, inhabilitar y cancelar las autorizaciones de las agencias aduanales. Fracción 29ª, microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el SAT mediante las reglas generales de comercio exterior los documentos que se hayan proporcionado a la misma. Fracción 33ª, autorizar que el despacho aduanero de mercancías pueda hacerse de manera conjunta con autoridades aduaneras de otros países, tanto en territorio nacional como en el extranjero, de conformidad con tratados internacionales de los que México sea parte, así como emitir las reglas que permitan operar dicho despacho conjunto conforme a la legislación nacional, tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales aplicables incluso para el ejercicio de facultades de comprobación en aduanas yuxtapuestas y puntos fronterizos unificados. Si me permiten la expresión, mis colegas constitucionalistas de hueso colorado me van a preguntar, ¿qué pasa con la soberanía de los países? ¿No acaso estamos aquí hablando de una intervención de una autoridad extranjera en el territorio nacional? Probablemente se pueda prestar al tema. Sin embargo, recuerden que aquí me dice tratados internacionales o incluso acuerdos interinstitucionales que, por ejemplo, celebre el SAT o la Secretaría de Hacienda con la autoridad aduanera estadounidense, en donde se puedan llevar a cabo el despacho aduanero de forma conjunta, la revisión de mercancías en apoyo conjunto. Y esto ya está sucediendo. En Baja California hay un proyecto que se llama Calibaja, a través de la cual funcionarios de la aduana mexicana se encuentran del lado estadounidense para poder llevar a cabo facultades de comprobación, y por supuesto también se encuentran funcionarios de la aduana estadounidense en territorio de Tijuana, que es México, para poder llevar a cabo también estas facultades de comprobación. Ambas se apoyan, ambas están armadas para el dado caso de que
pues llegue a haber se llega a detectar alguna irregularidad más grave. Y por supuesto, para poder llevar a cabo esta revisión físico-documental de las mercancías, y esto viene contemplado en el Convenio de Kioto, que es un tratado internacional. Pero ya aquí México, porque cabe decir que nuestro país no forma parte del Convenio de Kioto, se integra en nuestra legislación interna, que es la ley aduanera, esto que contempla el referido tratado internacional. No es el único acuerdo internacional, valga la cacofonía, a través del cual se observa y se regula el despacho aduanero conjunto de mercancías. Vamos con la fracción 35ª, que me indica contar con sistemas, dispositivos o equipos tecnológicos o cualquier otro medio electrónico o servicio necesario para el ejercicio de sus facultades de comprobación. Fracción 36ª, suspender los padrones de importadores de sectores específicos y el de exportadores sectorial. Aquí todavía continuamos con que pueden hacerlo, pero en la ley aduanera no se contempla el procedimiento de cómo debe de hacerse. Eso solamente se contempla en reglas, lo cual en un medio de defensa a mí me funciona bastante bien para tener altas posibilidades de obtener una sentencia favorable. La fracción, 37ª, contempla algo muy importante que es desde luego innovador, porque aquí ya me dice que la Secretaría de Hacienda podrá retener las mercancías de comercio exterior cuando la autoridad competente presuma una infracción a las disposiciones que regulan la materia de los derechos de autor y de propiedad industrial. ¿De quién estamos hablando? Del INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Cultura, y su contraparte, la propiedad intelectual. Estamos hablando del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y por supuesto también podemos hablar de la PGR, que se va a involucrar cuando se presuma la comisión de un delito en tratándose de cuestiones de derecho de autor y propiedad industrial. En el ejercicio de esta facultad de comprobación que les acabo de indicar, la autoridad aduanera actuará como auxiliar, ojo, como auxiliar de estas autoridades competentes. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera no se debe de meter en estas razones, puesto que ella no es, valga la expresión, la competente, no tiene competencia material para poder llevar a cabo esta facultad. Sin embargo, sí puede y debe de apoyar a las autoridades que ya dijimos son del INDAUTOR y son del INPI para poder cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables. Vamos al artículo 146 de la ley aduanera, que me habla de los documentos que acreditan una legal estancia. Hablamos del pedimento, por supuesto, y ya no hablamos de factura, se cambia esta palabra por CFDI. Comenzamos a analizar el artículo 150, que me habla del procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué es lo innovador aquí? Que se va a percibir al interesado de que si los testigos no son designados o los designados por él no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los va a designar, que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso de la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten. Las notificaciones que fueren personales se van a efectuar por estrados, pero aquí se debe de contar con el visto bueno del administrador, siempre y cuando se trate, por supuesto, del reconocimiento aduanero. El artículo 151 no está exento de estas reformas a la ley aduanera. ¿Por qué? Porque este me establece los supuestos a través del cual se va a iniciar este PAMA. La fracción segunda me indica cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. ¿Cuáles son estas? Las contempladas en el artículo 229 del reglamento de la ley aduanera. Y van a ser las que me indica como tales la ley de los impuestos generales de importación y de exportación y aquellas señaladas en algún acuerdo o decreto en el Diario Oficial de la Federación, en donde, por ejemplo, se prohíbe importar
importar y exportar a países como Corea del Norte, la República Islámica de Irán. De igual manera hablamos de, ¿cómo se llama? La República Democrática del Congo, por citar algunos casos. Mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias que no acrediten debidamente su cumplimiento o la exención a dicho cumplimiento. Mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias y éstas no se hayan enterado al fisco federal. De igual manera, mercancías sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial, pero en este caso el PAMA solo se va a levantar en visitas domiciliares o verificación de mercancía en transporte, no en reconocimiento aduanero, cabe señalar eso. Fracción cuarta, mucho cuidado por favor porque me vuelve a nombrar cuando el nombre, denominación o razón social del proveedor en el extranjero o nombre, razón o denominación social o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o en el acuse de valor o en el aviso consolidado sean falsos o inexistentes y cuando no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. Estamos hablando de un supuesto de embargo precautorio. Mucho cuidado, por favor, con lo que se vaya a declarar y hay que cerciorarse de que sean datos certeros, datos correctos y sobre todo existentes. Para el caso de proveedores de China, que suelen cambiar constantemente de domicilio, tenemos una empresa certificadora que apoya a ¿cómo se llama?, los compradores de otras partes del mundo para poder localizar y darle seguimiento a los domicilios a donde se vayan a establecer los proveedores chinos. Esta empresa se llama Asia Quality Focus y además funciona como intermediario para las negociaciones que yo tenga con una empresa china si quiero celebrar negocios con ellos. Me es de mucho apoyo, recomendación, asesórese y acérquese con ellas para evitar algún problema con la autoridad, que en una opinión muy personal se me hace algo muy irrisorio e incluso ilegal. ¿Cómo es posible que yo, importador mexicano, tenga que cerciorarme si el domicilio de mi proveedor en el extranjero está como localizado o no? ¿De acuerdo? Cuando eso está surtiendo efectos en el extranjero y yo cumplo con presentarte lo que viene en mi pedimento. La fracción séptima me habla cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la ley aduanera, salvo cuando se haya otorgado cuenta aduanera de garantía. Ahora sí me permito explicar qué es esto. Es una forma de garantía del interés fiscal. Aplica, entre otras cosas, para mercancías supuestamente subvaluadas. Y aquí lo único que tengo que hacer es acercarme a una institución de crédito. Bancomer es la única que las tramita, por irrisorio que parezca. Y aquí se va a abrir una cuenta, como se suele hacer de cualquier otro tipo, pero la característica es que va a ser una cuenta aduanera de garantía, en donde voy a depositar el valor comercial de la mercancía, las contribuciones omitidas y las multas a que haya lugar. Va a ser las veces, repito, de garantía del interés fiscal para el caso de mercancías que se estén importando a un precio más bajo de lo normal, conocido como mercancías subvaluadas. Recomendación, acérquense con Bancomer, la sucursal que esté dentro de la aduana, porque ellos ya saben cómo hacerlo. Caso contrario, pues sí se les va a dificultar un poquito porque fuera de la aduana estas sucursales bancarias no están acostumbradas a llevar ese trámite. El artículo 152, último párrafo, me habla del PIMA. ¿Qué es el PIMA? El procedimiento administrativo de infracciones y sanciones en materia aduanera. La diferencia de este es que en el PAMA y en el PACO tenemos los siguientes pasos. Primero, se me notifica el acta de inicio. Segundo paso, me dan 10 días hábiles para poder contestarla. Tercer paso, la autoridad tiene un plazo máximo de 4 meses para notificarme la resolución recaída a dicho procedimiento y ya de ahí yo decido si le impugno o no, dependiendo en qué sentido haya salido. En el caso del PIMA las cosas no funcionan así, ya que aquí se me va a notificar en el mismo acto en el que se detecte la irregularidad la resolución determinante en donde se me va a imponer una multa. Cabe señalar que el PIMA no va a aplicar cuando se trate de un embargo precautorio, porque si no estamos hablando de un PAMA, no se va a aplicar en el caso de omisión de contribuciones, porque si no estamos hablando de un PACO,
pero se va a aplicar exclusivamente para el caso de multas simples. Ejemplo, presentación extemporánea, exceso de velocidad, presentación extemporánea de alguna regulación o restricción no arancelaria en cuanto a su cumplimiento. Y de igual manera, pues la multa, ¿no? Que me van a determinar cuando yo esté utilizando un aparato de radiotelecomunicación en una zona prohibida por parte de la aduana. Por supuesto, también estamos hablando de la multa por el incorrecto o incompleto llenado del acuse de valor, mal llamado COBE todavía. El artículo 153, último párrafo de la ley aduanera, me habla de la facilitación para recuperar mercancías excedentes o no declaradas. Fíjense bien lo que me señala. Para el caso de un PAMA levantado por haber detectado en más de un 10% mercancías excedentes o no declaradas durante las facultades de comprobación de la autoridad, siempre que no se actualice algún otro supuesto, se tienen 10 días hábiles para contestar el acta de PAMA y se debe de cumplir con lo siguiente. Primero, presentar el escrito en donde manifieste mi consentimiento con el contenido del acta, sinónimo de allanarme. Posteriormente, la autoridad va a emitir una resolución provisional en la que va a determinar las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Aquí me detengo un momentito porque este beneficio se reconoce en la regla 376 de las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, ahí me habla únicamente de omisión de contribuciones en tratándose de estas mercancías excedentes o no declaradas. No aplica si hay incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y es el caso que nos ocupa, que las cuotas compensatorias son restricciones no arancelarias. Y aquí, a pesar de serlo, sí se me reconoce el beneficio de poder liberarlas a través de un pedimento de regularización A3 para que las mismas puedan salir sin ningún problema. Por supuesto va a haber las multas correspondientes, pero aquí el beneficio es que ya las voy a poder recuperar aún tratándose de cuotas compensatorias. Siguiente paso, cuando el interesado en un plazo de 5 días hábiles, a partir de que surte efectos la notificación de esta resolución provisional, acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes, la autoridad debe de devolver las mercancías de forma inmediata. Vamos con un nuevo artículo que es el que se agrega, el 153A, que me habla de las actas parciales y el acta final. Fíjense bien lo que dice, vamos a leerlo para desmenuzarlo. Cuando en el reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte sea necesario levantar acta circunstanciada en la que se haga constar las irregularidades detectadas, las autoridades aduaneras podrán levantar actas parciales y final cuando el acto de comprobación se concluya con posterioridad al día de su inicio, sujetándose a lo aplicable en el Código Fiscal de la Federación, sin que al respecto los actos de comprobación se puedan extender por un plazo de 5 días, contado a partir de su inicio, salvo causas debidamente justificadas, ya que de no ser así, las actuaciones de las autoridades aduaneras quedarán sin efectos. Toda acta de inicio de PAMA o de PACO debe de notificarse en el mismo día, caso contrario estamos hablando de un acto ilegal. Sin embargo, con el artículo 153 se recoge algo que ya venía regulado en el reglamento de la ley aduanera, que son las actas parciales y el acta final. Aquí, al contemplarse ya en una ley federal como es la ley aduanera, que es la ley de la materia, ya no estamos hablando de una violación al principio de supremacía constitucional y de reserva de ley. Este último se resume en: presidente de la República, no te metas en lo que no te corresponde, porque no puedes regular más allá de lo que viene contemplado en una ley, que, como ya lo vimos, nace de un proceso legislativo que, entre otras cosas, es discutido por el Poder Legislativo Federal, que representa la voluntad del pueblo, en el cual recae la soberanía. Estas actas parciales se van a levantar cuando el reconocimiento aduanero no pueda concluirse en el mismo día en que es levantado, pero sí me señala, no debe de exceder de 5 días a partir de la fecha en que los mismos se iniciaron. Caso contrario, todo lo actuado por parte de la autoridad va a quedar sin efectos. Vamos con el artículo 160, que me habla de los requisitos con los cuales debe de cumplir el agente aduanal para poder operar como tal. Las fracciones que se modifican son las siguientes. Tenemos la tercera: mantener la oficina principal de sus negocios dentro del territorio nacional, así como dar el aviso de apertura y cierre de sus sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación.
Fracción cuarta, manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de las aduanas en las que ejerza la patente, así como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y la de sus mandatarios. Ojo, la dirección de correo electrónico que sea por favor la de jurídico o la de operaciones si son tan amables. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan el día a día de la actividad del agente aduanal. El agente aduanal no siempre puede estar al pendiente por las múltiples actividades que desempeña en razón de la naturaleza de su negocio. Asimismo, deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o del cambio de la dirección de correo electrónico, aún en el caso de suspensión voluntaria de sus actividades, que no es lo mismo que retiro voluntario. Fracción sexta, para ser mandatario aduanal. ¿Qué necesito? Contar con poder notarial para actos de administración y demostrar experiencia aduanera mayor a 3 años, aprobar los exámenes de conocimientos y psicotécnico y cumplir con los demás requisitos que el SAT me determine a través de las reglas generales de comercio exterior. Cabe señalar que cada mandatario aduanal promoverá solamente el despacho en representación de un agente aduanal y ante una sola aduana, salvo uno de los mandatarios que podrá actuar indistintamente en las aduanas autorizadas. Se le agrega la palabra aduanal al mandatario, que no es otra cosa que un representante legal del agente aduanal, que viene siendo como el brazo derecho del mismo, y ahora ya se va a denominar mandatario aduanal, no mandatario a secas, porque se confundía con la figura del contrato de mandato contemplado en el Código Civil Federal. Seguimos con la fracción octava de este artículo, contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a lo señalado en las reglas generales de comercio exterior. Fracción novena, ocuparse de aquellas operaciones de importación-exportación cuyo valor no rebase al que el SAT señale en reglas generales de comercio exterior en cada una de las aduanas en que se vaya a operar. En estos casos, el agente aduanal tendrá derecho a una contraprestación de 350 pesos por cada operación. El artículo 162 ya me habla de la otra cara de la moneda, las obligaciones que tiene el agente aduanal. Fracción séptima, formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos que correspondan con sus anexos. Por favor, esto también muchísima atención porque para mi sorpresa y de mis colegas que no me van a dejar mentir, hay varias agencias aduanales y agentes aduanales que no cumplen con este requisito y deben de hacerlo. Caso contrario, se les va a cancelar la patente o autorización según sea el caso. Artículo 163 me habla de los derechos del agente aduanal. La fracción segunda se deroga. ¿De qué hablaba? Del derecho de constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus servicios y señala además que la sociedad y sus socios, salvo los propios agentes aduanales, no van a adquirir derecho alguno sobre la patente ni tampoco van a disfrutar de los derechos que la ley aduanera les confiere. Artículo 164. Causales de suspensión de la patente del agente aduanal hasta por 3 meses. La fracción tercera se deroga. ¿De qué me hablaba? Establece el supuesto de intervenir en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda otorgarlo. Artículo 165. Causales de cancelación de patente del agente aduanal. Hay una actualización en el valor de las omisiones. Ahorita les voy a explicar. Me dice la fracción segunda. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación se dé alguno de los siguientes supuestos. En su inciso A me indica la omisión en el pago de los impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, según sea el caso, exceda de 256,600 pesos y dicha omisión represente más del 10% del total de lo que debió pagarse. Fracción tercera, cuando el agente aduanal al tramitar las operaciones de comercio exterior declare cualquiera de los siguientes datos del importador-exportador y estos resultaren falsos o inexistentes. Estamos hablando del nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC. Asimismo, será cancelada la patente si el agente aduanal efectúa el trámite de las operaciones de comercio exterior y declara cualquiera de los datos en comento a una persona de la cual no cuente con el encargo conferido. Recomendación para los 3 incisos que acabamos de ver. Mantén, por favor, agente aduanal y agencia aduanal
Actualizado la clave del RFC de tu cliente importador o exportador, solicítale la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el SAT y también, por favor, no está por demás que le solicite tu cliente al SAT que haga una inspección ocular, una visita de inspección ocular a su domicilio para que se compruebe que todo es veraz, todo es certero y consecuentemente todo lo declarado en el pedimento es correcto, legal y existente. Mucho cuidado, por favor, con el encargo conferido, amén de que debe de existir un contrato de prestación de servicios para acreditar la relación contractual de que yo, importador, estoy solicitando los servicios del agente aduanal o de la agencia aduanal para que se pueda prestar, para que me puedan más bien ellos prestar el servicio del despacho aduanero de mercancías. Fracción sexta, permitir el uso de cualquiera de los derechos consignados en la patente o de la patente misma por un tercero, salvo que se trate de la agencia aduanal a la que se encuentre adscrito. Fracción séptima, tratándose de los regímenes aduaneros temporales, depósito fiscal y tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún dato, siempre que con los datos aportados excluida la liquidación provisional de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos. Inciso A, la omisión exceda de 250,000 pesos y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias causadas. Fracción octava, cuente con créditos fiscales firmes y la autoridad competente haya declarado para su cobro su insolvencia o no localización. Fracción novena, transmitir bajo cualquier título el uso o goce de la patente o los derechos consignados en la misma, salvo lo previsto para las agencias aduanales. Fracción decimosegunda, encontrarse dentro de los supuestos de cancelación a que se refiere la ley antilavado. Esta ley contempla, por supuesto, supuestos en los cuales se va a cancelar la patente del agente aduanal y ya se agrega en el artículo 165 para darle mayor certeza jurídica a la autoridad en su actuar y al particular, respetando su derecho humano o garantía individual tratándose de personas morales de seguridad jurídica en virtud de que ya se está contemplando en la ley de la materia esa causal de cancelación de patente. El artículo 166, ¿qué me indica? El agente aduanal que se incorpore a una agencia aduanal podrá solicitar su retiro voluntario en cualquier momento, siempre y cuando, aquí sí me dice, no se encuentre sujeto a un procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de su patente. Caso contrario, pues se prestaría a que eluda el cumplimiento de la justicia o de la ley. La fracción primera me dice que la agencia aduanal debe de estar constituida como una sociedad civil, ojo, con cláusula de exclusión de extranjeros. No se permite extranjero alguno, debiendo acreditar que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea permanentemente superior a 500,000 pesos. Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Estar conformada por ciudadanos mexicanos y al menos por un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de la cual sea titular. Aquí mucho cuidado con esto porque hay mexicanos por nacimiento pero pueden perder la ciudadanía. ¿Cuándo puede ser este caso? Cuando tienen lamentablemente una sentencia condenatoria en materia penal, cuando aceptan una condecoración de un gobierno extranjero sin previa aprobación del Senado de la República, que puede ser desde un título nobiliario como lo es el de caballero de la mesa redonda que expide, la corona británica, como puede ser incluso el premio Nobel. Si bien es cierto, es un premio que en donde se reconoce una persona por su aportación a la ciencia o a la literatura, no debemos olvidar que lo otorga un gobierno extranjero, en este caso el rey de Suecia. Consecuentemente, pues tiene que haber la autorización del Senado de la República so pena de la pérdida de la ciudadanía. Incluir en sus estatutos sociales mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia, debiendo cumplir además con las siguientes funciones. Inciso A, vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad que le es aplicable. Inciso D, estamos analizando los que se reformaron, contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad de la sociedad y de los servicios especiales
especializados que ésta preste ante el retiro voluntario o por incapacidad permanente, fallecimiento, renuncia o cualquier separación de funciones de los socios o integrantes de los órganos de dirección y administración de la sociedad. Inciso E. Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al adecuado y cabal cumplimiento de su objeto social. Fracción quinta. Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios del despacho aduanero de mercancías. Fracción sexta. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Fracción séptima. Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el sistema electrónico aduanero del SAT, así como llevar un registro simultáneo de las operaciones de comercio exterior. Fracción octava. Cumplir los demás requisitos y condiciones que el SAT establezca mediante reglas generales de comercio exterior. Ahora bien, los socios de la persona moral deben de cumplir con estos requisitos. Como lo comentamos, ser ciudadanos mexicanos, contar con solvencia económica, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y el administrador o las personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia o la administración de la persona moral, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, así como el apoderado legal de la misma, deberán de cumplir también con tales requisitos. Artículo 167-F. Requisitos de las agencias aduanales para poder operar como tal. Fracción primera. Mantener la oficina principal de su negocio dentro del territorio nacional, así como dar los avisos de apertura y cierre de sus sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación. Fracción segunda. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones. Por favor, que ésta se encuentre en la circunscripción de las aduanas en las que ejerza la autorización de la agencia aduanal, así como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y la de sus mandatarios aduanales. Dirección, por favor, de jurídico. Las notificaciones que se realicen en el domicilio y en el correo electrónico manifestados van a surtir efectos en los términos legales. Asimismo, se deberá dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico, aún en el caso de suspensión voluntaria de actividades. Fracción tercera. Dar a conocer a la aduana en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarla en los términos de todos los actos del despacho aduanero, así como los nombres de los mandatarios que la representen, al promover y tramitar dicho despacho. La agencia aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios aduanales, así como de los agentes aduanales que la integran. Se entenderá que la agencia aduanal es notificada cuando la notificación de los actos, valga la cacofonía, derivados del reconocimiento aduanero, así como de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho, se efectúe con cualquiera de sus socios, empleados o dependientes autorizados, mandatarios aduanales, así como agentes aduanales que le integran. Fracción cuarta. Realizar los actos que le correspondan conforme a la ley aduanera para el despacho aduanero de mercancías, empleando el sistema electrónico aduanero y la firma electrónica o el sello digital que le asigne el SAT. Siguiente. Realizar los actos que le correspondan conforme a la ley aduanera para el despacho aduanero de las mercancías, empleando el sistema electrónico aduanero y la firma electrónica o el sello digital que le asigne el SAT. Siguiente. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a las reglas generales de comercio exterior que emite el SAT y utilizarlo en las actividades propias de su objeto social. Siguiente. Ocuparse de aquellas operaciones de importación-exportación cuyo valor no rebase al que el SAT señale mediante reglas generales de comercio exterior en cada una de las aduanas en las que se opere. Fracción séptima. Utilizar candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho aduanero promueva de conformidad con lo que el SAT establezca en las reglas generales de comercio exterior, así como evitar que los candados que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiere promovido. Fracción octava. Cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. Aquí, si me permiten una ligera opinión, me hubiese gustado más el término transferir acompañado de endosar, porque recordemos que no todos los documentos se endosan.
pasa con el conocimiento de embarque, al ser un título de crédito representativo de mercancías, pero no pasa lo mismo con la carta aporte, la guía aérea o la factura, bueno, que ya en el caso de una exportación no hay tal porque es electrónica, pero sí todavía existe la guía aérea y la carta aporte en documento físico, y estos no se pueden endosar porque no son títulos de crédito como tal, pero sí se puede transferir, ¿de acuerdo? A través de una carta de cesión de derechos y a su vez una de aceptación de derechos. Fracción novena, dar aviso a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir de que ocurre el hecho, cuando alguno de los agentes aduanales que la integran tengan parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad con el administrador o alguno de los subadministradores de cualquiera de las aduanas en las que opera. En este caso, el agente aduanal que tenga el parentesco referido se abstendrá de intervenir en las operaciones que la agencia aduanal despache en las aduanas respectivas desde que ocurra el hecho. Fracción décima, informar a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor a 10 días posteriores a que se realice formalmente el acto, la incorporación y desincorporación de socios de la agencia, es decir, quién ingresa y quién sale a la sociedad. Palabras más, palabras menos, la agencia aduanal. Vamos con el artículo 167-G, que me dice cuándo va a ser inhabilitada la agencia aduanal para poder operar como tal. Fracción primera, cuando se incumpla con lo previsto en las fracciones sexta, séptima y octava del artículo que vimos anteriormente. Cuando se incumpla con lo dispuesto en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del artículo anterior, en cuyo caso la inhabilitación aplicará desde el inicio del procedimiento hasta en tanto no se cumpla con el requisito correspondiente. Fracción cuarta, tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud algún dato siempre que con los datos aportados se excluida la liquidación provisional de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de 179,600 pesos. Para efectos de las fracciones 1, 3 y 4 del presente artículo, se inhabilitará a la agencia aduanal para operar desde el principio del procedimiento hasta por un mes. Me sigue indicando el artículo 167G que la agencia aduanal será inhabilitada por lo siguiente. Para efectos de lo dispuesto en las fracciones 3 y 4 del presente artículo, cuando la agencia aduanal se integre con diversos agentes aduanales, solo procederá la inhabilitación de la patente del agente aduanal que hubiese intervenido en el despacho de la operación aduanera de la que deriva la causal, mas no de todos, debiendo señalarse esta circunstancia en el inicio y resolución del procedimiento de inhabilitación, de quien es obligación esto último de la autoridad, por supuesto, por lo que durante el tiempo que dure la misma, el agente aduanal no podrá intervenir en las operaciones encargadas a la agencia aduanal o otra vez desde el inicio del procedimiento hasta por un mes. Una vez conocidos por las autoridades los hechos u omisiones que las configuren, éstas los darán a conocer en forma circunstanciada a la agencia aduanal y les concederán un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación para que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo no mayor a 3 meses contado a partir de la notificación del inicio del procedimiento. Transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad emita resolución, se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. Vamos con otro artículo nuevo, el 167-H, que son las obligaciones pero de la agencia aduanal. Actuar siempre con ese carácter en los términos y gestiones aduanales y no transmitir bajo ningún título el uso o goce de la autorización de los derechos consignados en la misma, ni permitir el uso de cualquiera de los derechos consignados en dicha autorización o de la autorización misma por un tercero para la obtención de un lucro. Segundo, manifestar en el pedimento o documento aduanero que corresponda el número de autorización de la agencia aduanal, así como el número de la patente del agente aduanal que intervenga en la operación aduanera de que se trate.
Tercero, por supuesto, formar un expediente electrónico de todas las operaciones aduaneras que lleve. Aquí sí ya se me señala en ley que debe de venir expediente electrónico. Recomendación, consérvelo también en papel por cualquier cosa que llegue a pasar, que puedan hackear el sistema informático de la agencia aduanal, qué sé yo, cualquier circunstancia que esté fuera de su alcance, tengan el respaldo en papel. De todas maneras, recuerden que el Código Fiscal de la Federación aplica de forma supletoria en lo no dispuesto a la ley aduanera. Y es el caso que nos ocupa el que el Código Fiscal de la Federación todavía reconoce valor probatorio a los documentos que se encuentran en papel. Consecuentemente, yo puedo seguir teniendo mis documentos en las dos maneras, tanto electrónico como en papel. Siguiente, aceptar las visitas que ordenen y practiquen las autoridades aduaneras para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Quinto, cumplir con las disposiciones que regulan y graban la entrada y salida de mercancías del territorio nacional en los mismos términos que se establecen para los agentes aduanales. Sexto, contar y mantener en funcionamiento los mecanismos y las prácticas corporativas para el eficiente desarrollo de las actividades de sus órganos de administración y vigilancia. Séptimo, cumplir con los demás requisitos señalados en las disposiciones jurídicas aplicables. Vamos a analizar otro artículo nuevo que es el 167-K, que me indica lo siguiente. En caso de fallecimiento, retiro voluntario, retiro por incapacidad permanente del o los agentes aduanales que integran la agencia aduanal o cuando dejen de formar parte integrante de la misma, se permitirá a la agencia aduanal concluir con las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento o retiro del agente aduanal en un plazo no mayor a 2 meses a través del mandatario aduanal que al efecto se designe, excepto en casos en que la misma se integre con otros agentes aduanales, supuesto en el que la agencia aduanal continuará con su operación. En el caso de que un agente aduanal que se encuentre incorporado a una agencia aduanal fallezca, se retire voluntariamente o se retire por incapacidad permanente, la agencia aduanal podrá designar de entre sus mandatarios aduanales activos o socios directivos a 2 de ellos para que participen en el concurso para obtener la patente del agente aduanal que falleció o se retiró. La designación deberá darse a conocer a la autoridad aduanera a más tardar 2 meses después del fallecimiento o retiro del agente aduanal, y una vez designados los aspirantes, solo tendrá derecho a que se le otorgue la patente de agente aduanal quien obtenga los mejores resultados en el proceso de evaluación conforme a las reglas generales de comercio exterior emitidas por el SAT. En caso de que alguno de los aspirantes designados no realice en tiempo las evaluaciones sin justificación alguna, o bien ninguno las apruebe en la primera ocasión, sin causa estos podrán presentar por segunda ocasión las evaluaciones en los términos que establezca el SAT en las reglas generales de comercio exterior. El plazo al que se refiere el primer párrafo de este artículo va a concluir anticipadamente en la fecha en que culmine el proceso de obtención para la patente de agente aduanal o bien cuando se integre a la agencia aduanal algún otro agente aduanal. El artículo 167-L me indica que en ningún caso los socios, incluidos los agentes aduanales que integran a una agencia aduanal, podrán ser integrantes de otra agencia aduanal de manera simultánea. Continuamos con el análisis de estos nuevos artículos que se han agregado. Vamos con el 167-M. En caso de cancelación o extinción de la patente de algún agente aduanal que integra la agencia aduanal, se entenderá desincorporado de la misma con independencia de que la agencia aduanal efectúe el trámite que corresponda y proporcione los antecedentes respectivos a la autoridad aduanera. 174. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan con los siguientes requisitos. Se deroga la fracción quinta que me dice no tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y en colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana que preste sus servicios. Parentesco por consanguinidad en línea recta, hablamos de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hablando de forma descendente y de forma ascendente, padres, abuelos, bisabuelos, tataranietos. Colateral hasta el 4º grado, estamos hablando de los primos, de los tíos, y por afinidad estamos hablando de la familia política.
Me establece la fracción sexta para cumplir con los requisitos de dictaminador aduanero. Se debe presentar y aprobar los exámenes que practiquen las autoridades aduaneras, los cuales constan de un examen de conocimientos, un examen psicológico y un examen de confiabilidad. ¿Cómo se van a llevar a cabo esos exámenes? La autoridad aduanera ya lo establecerá, en las reglas generales de comercio exterior o incluso en lineamientos internos. Dicha autorización podrá prorrogarse por 2 años más sin que se requiera acreditar los exámenes previstos en la fracción cuarta de este artículo, siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos y las condiciones que para su otorgamiento están establecidas en la ley aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables. 176 nos habla de las infracciones. Vamos con la fracción segunda, que deriva precisamente de un PAMA. Y aquí me indica, sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica, en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites de despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones y restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, excepto tratándose de NOMS de información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera otra regulación. En ese caso, pues, no se va a actualizar ningún supuesto de infracción. Consecuentemente, no va a haber esta multa, que es la que vamos a ver ahorita, la del 178 fracción segunda, que va de los 5,150 pesos a los 12,850 pesos cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tratándose nada más de vehículos. El artículo 183A nos da un gran respiro porque me dice que las mercancías van a pasar a propiedad del Fisco Federal sin perjuicio de las demás sanciones aplicables en los siguientes casos. La fracción cuarta. En el supuesto previsto en el artículo 178, fracción cuarta de la ley aduanera, excepto cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación de acta de inicio de PAMA. Para estos efectos, los interesados deberán transmitir y presentar en un pedimento de rectificación, anexando en documento electrónico digital, la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias. Anteriormente se decía que si se incumplía con las regulaciones no arancelarias de Sedena, Semarnat, Zagarpa, Semarnat, Zagarpa y Secretaría de Salud, la mercancía se perdía. Ahora ya me establece el artículo 183A, sin distinción alguna, que yo puedo cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. No todo estaba perdido antes de esta reforma, ya que la regla 3721 me daba la opción de poder recuperar estas mercancías cuando hubiese incumplimiento de regulaciones no arancelarias, que les vuelvo a repetir, Salud, Zagarpa, Sedena y Semarnat. Ahora ya en el artículo 183A vuelve a retomar ese espíritu de darme el beneficio para todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Vamos con el artículo 199 de la ley aduanera, que me habla de los descuentos aplicables. La fracción segunda me establece un descuento, valga la redundancia, del 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se imponga la sanción, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte una nueva resolución. Aquí se reduce el plazo de 45 a 30 días. Ahora, pregunta, ¿qué son días naturales o días hábiles? Estamos hablando de días hábiles. La ley me tiene que señalar cuándo van a ser naturales. Cuando venga la expresión días naturales, estamos hablando de tales. Si me dice días nada más, estamos hablando de días hábiles. Esto viene contemplado en una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. La fracción tercera me indica en un 50% en el caso de que la multa derive de alguna operación relativa a la exportación de mercancías, con excepción de aquellas operaciones que tengan como origen la aplicación de alguno de los supuestos señalados en los artículos 86, 106 y 108 de la ley aduanera, que me hablan de importaciones temporales. Como nota, aquí ya no se menciona el artículo 85 en virtud de haber sido derogado. La fracción quinta me reconoce un derecho de un descuento de 50% cuando se pague dentro de los 10 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación recaída al PIMA.
Como nota, antes me establecía ese descuento si se pagaba antes de la notificación de la resolución determinante. Explicamos ya el PIMA, recuerden que ahí no hay acta, sino que en el momento mismo me van a notificar la resolución determinante. El artículo primero transitorio me dice que estas reformas entran en vigor en un plazo de 180 días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta es la vacatio legis que les comentaba. No entran en vigor al día siguiente ni en un lapso tan corto como pueden ver. Esto con la finalidad de que exista la infraestructura adecuada para poder materializar las reformas a la ley aduanera que son las contempladas aquí. Sin más por el momento, MexiWorld les agradece infinitamente su participación e interés en el presente curso que esperemos haya sido productivo, de su agrado y sobre todo útil para su vida profesional.